Las 8 prisiones más embrujadas de Estados Unidos. Número 1. Alcatraz, San Francisco, California, mejor conocida como La Roca, nombre dado a la penitenciaría Alcatraz. Era el lugar donde se encontraban los peores criminales, aunque comenzó siendo una prisión militar. Desde hace más de 29 años la prisión mantuvo los delincuentes más notorios del país, incluyendo Al Capone, Doug Berger, George Machine Gun Kelly y otros. La prisión inicial fue construida en 1859, pero cayó en desuso por la década de 1920. Volvió a abrir en 1933 para ser una prisión federal a prueba de fugas. Era un lugar muy duro de castigo y confinamiento con pocos privilegios, causando que algunos prisioneros terminen con su propia vida y la de otros. Hasta la locura se convirtió en algo muy común en este terrible lugar. En 1946, varios reclusos intentaron una fuga violenta y sangrienta de La Roca, pero fracasaron. Hubo un solo escape exitoso en 1962, cuando 3 ladrones de bancos utilizaron balsas de goma hechas a mano y muñecos con pelo humano real. Alcatraz se cerró un año más tarde, en 1963, considerado como uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Se han informado de fantasmas desde entonces, incluso por miembros del personal de servicio de parques nacionales, que ahora opera la propiedad. Los fantasmas han sido vistos, junto con sonidos extraños, gritos y música muy misteriosa. Número 2. Ohio State Reformatoria, Mansfield, Ohio. El estado reformatorio de Ohio fue abierto en el año de 1896 con una prisión para los criminales demasiado viejos para los centros de menores y no tan maduros para la penitenciaría estatal de Ohio, en Columbus. Con miles de prisioneros durante sus años de operaciones, fue aplaudido como un lugar que podría reformar humanamente a los infractores por primera vez, pero las condiciones se deterioraron hasta el punto que llegó a ser muy famosos por gran abuso, tortura y asesinato. Fue considerado como hacinamiento e inhumano por la década de 1930. La prisión se mantuvo abierta hasta el año de 1986, incluso después que fue presentada una demanda federal por los reclusos que dijeron que no era apto para la ocupación humana. Desde el cierre del reformatorio se han contado escalofriantes historias de cómo este lugar está muy embrujado por los espíritus atormentados de reclusos, guardias y funcionarios. Se dice que uno de los fantasmas residentes es Helen Gleiter, la esposa del alcalde Arthur L. Gleiter, quien murió en 1950 en un apartamento en el ala de administración de la prisión, cuando un arma de fuego cargada cayó de un estante del armario y se disparó. Su espíritu se ha mantenido en el apartamento desde entonces y a menudo se manifiesta como el olor de su antiguo perfume. Número 3. Ohio Penitenciario, antiguamente en Columbus, Ohio. Abrió por primera vez en 1834. El primer condenado entró en el año de 1900, pero no se cerró sino hasta 1979. La prisión desde entonces ha sido demolida, pero permanecen inquietantes recuerdos sobre ella. Durante sus años de funcionamiento, vio decenas de pérdidas humanas por incendios, brotes de cólera, asesinatos y ejecuciones en la silla eléctrica del estado, pero nada se comparó con el horror del incendio que afectó a la cárcel en abril de 1930. El incendio se extendió por el bloque occidental y terminó con la vida de 322 presos en una sola noche. Mientras la prisión estaba abierta, los reclusos se quejaron de avistamientos de fantasmas y sucesos misteriosos, pero cuando los edificios fueron finalmente derribados, los cuentos de apariciones se propagaron rápidamente entre las ruinas. Finalmente la prisión fue sustituida por un estadio deportivo que también se cuenta que está embrujado. Número 4. Penitenciaría del Estado del Este, Filadelfia, Pensilvania. Fundada por los cuáqueros en el año de 1829, que previó el castillo de piedra como un lugar donde los criminales podrían ser castigados por sus crímenes. La prisión era un lugar de aislamiento total. Los presos fueron confinados en habitaciones sin ventanas y no se les permitió contacto con ninguna persona. Muchos de ellos se volvieron locos por la soledad. Los castigos por romper las reglas eran muy extremos y quitarse la vida se hizo muy común.
El régimen de aislamiento se terminó en la década de 1870 y un siglo después la prisión fue cerrada. Desde entonces las historias de fantasmas y encuentros paranormales se han vuelto escalofriantemente muy comunes. Se han visto apariciones, escuchado pisadas misteriosas y se han reportado sonidos muy extraños. Número 5. Maxwell Street, Comisaría, Chicago, Illinois. La estación de policía en el barrio de Maxwell Street, en Chicago, mejor conocida como Bloody Maxwell, debido al aumento de la delincuencia en toda su zona, se convirtió en una estación de policía conocida por la corrupción, el soborno, la brutalidad y la tortura. Muchos delincuentes nunca abandonaron el calabozo del sótano con vida. La estación fue cerrada en 1997 y se convirtió para ser utilizado por los agentes de seguridad de la cercana Universidad de Illinois Campus, Chicago. Aunque la policía y los criminales del pasado de la estación ya se han ido, se han reportado gritos que vienen del sótano, junto con gemidos, llantos y los sonidos de traqueteos y cadenas con esposas. Número 6. Lago Cárcel del condado Crown Point, Indiana. La cárcel del condado de Lake, ubicada en Crown Point, fue construida en el año de 1908 y ampliada 20 años después. En ese momento se exigió a los alguaciles del condado de vivir en la cárcel, por lo que combinaba la residencia y la cárcel. Incluía todas las instalaciones necesarias para su propósito como una institución de orden público. Dentro de las murallas se ubican la zona de estar de la familia, la residencia del alcalde, oficinas departamentales, 150 células, alojamiento de máxima seguridad, cocina institucional, almacenamiento de alimentos, sistemas de calefacción y refrigeración, peluquería y un garage. Fue considerado como uno de los mejores de Indiana y se piensa que es a prueba de fugas. La cárcel se mantuvo en funcionamiento hasta la década de 1970, cuando se convirtió en un sitio histórico. Como la restauración ha sido en las últimas 2 décadas, han surgido inquietantes historias en la cárcel. Se han visto apariciones en las células y los pasillos. Se han tomado fotografías extrañas, las puertas se abren y cierran por sí solas, las luces se encienden y apagan, y pasos y voces han sido reportados a menudo por los voluntarios y visitantes por igual. Número 7. Virginia Occidental Penitenciario. La prisión fue construida en el borde de Moundsville en 1866 y permaneció abierta durante 129 años. Finalmente cerró sus puertas en 1995. Durante todo este tiempo la estructura albergó a miles de prisioneros. Muchos perdieron sus vidas aquí. Desde su cierre, la prisión se había dado a conocer como uno de los sitios más frecuentados del país. Los miembros del personal y visitantes han informado de fantasmas en el North Hall, donde fueron alojados los reclusos más peligrosos, en la cámara de ejecución, donde Old Sparky envió a muchos a una muerte temprana, y el agujero, una brutal zona de confinamiento solitaria que a menudo llevó a presos a la locura y a terminar con sus propias vidas. Los visitantes dicen haber experimentado el sonido de los pasos fantasmales, voces y ruidos que no tienen explicación, escalofríos inexplicables, sentimientos abrumadores de pánico y mucho más. Número 8. Missouri State Penitenciario. La penitenciaría del estado de Missouri, conocido como The Walls, fue construido a principios del decenio de 1830 para servir al estado de nuevo ingreso de Missouri. 11 de los 15 prisioneros eran de San Luis y todos fueron encarcelados por robo, a excepción de uno, que fue encarcelado por apuñalar a un hombre durante una pelea de borrachos. Cerró sus puertas en 2004. Durante su funcionamiento se vio muchos presos infames, incluyendo Charles Pretty Boy, Floyd, James Earl Ray y Bobby. Cuando fueron ejecutados en la prisión en 1954, hubo una revuelta importante en la penitenciaría. La patrulla de caminos del estado de Missouri, entre otros, fueron llamados para ayudar a sofocar los disturbios. Cuando todo había terminado, 4 presos habían fallecido, 29 habían resultado heridos y varios edificios habían sido quemados. Durante su funcionamiento, 40 presos fueron ejecutados en la cámara de gas. Por la frecuente violencia dentro de sus muros, probablemente no es ninguna sorpresa que desde su cierre el penal se ha convertido en un punto caliente para la actividad paranormal. Los miembros del personal y visitantes han informado
de decenas de encuentros con misteriosos espíritus persistentes que se han visto, oído y encontrado de primera mano con los turistas. Bueno amigos, no olviden activar la campanita de las notificaciones para que cuando subamos nuevos videos sean los primeros en saberlo. También suscríbanse que hay muchas sorpresas. Nos vemos hasta la próxima.